de un tema ya bastante frecuente por parte del trabajo de parto, que implica justamente todos los tipos de distosia, todos los tipos de anomalías del trabajo de parto. Este capítulo es bastante amplio. Hemos tratado de resumirlo lo más posible para que se entiendan sobre todo las más comunes de distosia del trabajo de parto. Hay múltiples formas en la cual el trabajo de parto se va a enlentecer, se va a disociar. Sin embargo, creo que lo que he resumido acá son las más frecuentes. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eso es lo que quería decir la introducción. Bueno, soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo y bueno, vamos a empezar. Si por algún motivo yo avancé las diapositivas, si alguien ve que no avanza, me avisa por favor. Bueno, entonces brevemente solo para recordarles, porque tienen ustedes tan frescos de su examen último, un poco de trabajo de parto, ¿no? Recuerden que según el William se dividen en cuatro fases. Después de la concepción empieza ya el momento, el primer inicio de la etapa del parto en general, ¿no? En el momento donde se encuentra pues el útero en inactividad, va presentándose la organogénesis, la morfogénesis, y bueno, es la etapa principalmente donde hay una antesala a lo que vendría a ser el parto finalmente, ¿no? En la fase uno vamos a encontrar que hay pequeñas contracciones conforme va pasando la edad gestacional, a partir de las 28 semanas, generalmente aparecen las contracciones fisiológicas y ya el cuello se va a ir reblandeciendo conforme va pasando el embarazo. Ya a final del tercer trimestre vamos a encontrar un útero que el cuello se reblandece, sobre todo por las múltiples contracciones fisiológicas. La siguiente etapa, que es la fase 2, vemos que ya hay una preparación del trabajo de parto y empiezan las contracciones un poco más eficaces, más frecuentes, más regulares, con una cierta intensidad y el cuello empieza a cambiar más, empieza a elongarse un poco, a distenderse un poco, y esta fase llamada la fase de activación es la fase que marca el inicio del trabajo de parto. Su fase final marca el inicio del trabajo de parto. Una vez que pasa, que es la que ya corresponde a lo que es el trabajo de parto como tal, es donde vamos a objetivar diferentes tipos de distocias, si es que se presenta, ¿no? Entonces en la fase 3, que es la fase de estimulación, es en la cual ya pues empiezan los procesos de contracción, dilatación cervical, expulsión del feto, alumbramiento, la parte que ustedes ya conocen. Y finalmente tenemos la fase involutiva, que es la fase 4, donde vamos a encontrar que ya vienen los cambios involutivos propios del parto para regresar a la normalidad. Entonces, principalmente las distocias bajo de parto lo vamos a encontrar entre la fase 2 y la fase 3. Esto que se supone que también conocen, y ya lo deben tener de memoria, recordarles que este, el trabajo de parto como tal, una subdivisión en fase latente y la fase activa, que justamente corresponde hasta los 4 centímetros de dilatación, la fase latente y la fase activa a partir de los 4 hasta la dilatación completa o dilatación 10. Como ustedes pueden ver, la fase activa tiene también unas pequeñas fases, una fase de aceleración máxima, donde vemos que hay una rápida dilatación y una fase de desaceleración. Finalmente se produce la expulsión del feto, la placenta, y bueno, ya sabemos que viene la parte de los cambios corporales. Hasta ahí no hay novedad. Todo ya lo han visto, ya lo conocen, ya un examen, tienen todo un examen que han dado respecto a ello y que me imagino que deben recordar bien. Pero que es importante que lo refresquen porque cuando hablemos ahora de anomalías del trabajo de parto, basta con que ustedes sepan la normalidad para que puedan entender mejor la anormalidad. Entonces, dentro de distocias del trabajo de parto tenemos estas como más frecuentes,
unas evidentemente más que otras. Dentro de las distocias de contracción tenemos el trabajo de parto prolongado, disfuncional, precipitado. Distocias de presentación, podemos tener la presentación podálica, transversa, compuesta, sinclitismo, deflexión. También puede ser que incluyamos las variedades de presentación, que a veces, si bien es cierto, no es considerada una distocia como tal, produce un enlentecimiento del trabajo de parto. Y bueno, también distocias del cordón umbilical, estas según el número de vueltas, la posición del cordón umbilical o si hay nudos o pseudonudos. Esto principalmente se resume de toda la exposición del día de hoy. Algunos términos que tienen que conocer como parte de la nomenclatura un poco antigua de obstetricia, pero que sí a veces suelen ser mencionados. El parto obstruido es una definición que da la OMS, en el cual el parto no se produce producto de alteraciones de la presentación, alteraciones del canal del parto, alteraciones de las contracciones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que concluya en que no se progrese un trabajo de parto se le denomina parto obstruido. Más sucinto, denominar como una distocia de parto o como una anomalía de parto, estamos hablando de un parto anormal o un parto difícil y nos referimos a la distocia de parto. Tenemos también otro término que ha ido cambiando, la proporción fetopélvica. Antes simplemente se mencionaba esta proporción al tamaño y a la pelvis, o sea, al feto y a la pelvis ósea. Sin embargo, ya se ve que también hay otras cosas que se añaden. No solo la proporción del cuerpo en general, sino el tamaño de la cabeza, la misma posición, la pelvis, si tiene algún tipo de alteración adicional. ¿Ok? Y tenemos otro concepto que sí es muy importante, que lo voy a repetir más adelante, que es el famoso anillo de retracción patológico. ¿Qué es el anillo de retracción? Cuando se produce un parto, un trabajo de parto, en la cual se producen contracciones que tratan de vencer de una u otra forma la obstrucción de la salida del parto, me va a producir unos cambios anatómicos y que van a tener mucha importancia en el devenir del parto y que pueden significar un peligro de rotura uterina. Ya lo vamos a explicar más adelante, pero es justamente el cambio que se produce a nivel del segmento que es más activo y el segmento que es más pasivo, como lo pueden ver en el gráfico. Hay un segmento que es el que se encarga de todas las contracciones, que es el más activo, y el que recibe la fuerza es el segmento pasivo. La división de entre el segmento activo y el segmento pasivo me la da el famoso segmento uterino. Entonces, donde se producen las contracciones de fondo hacia cervix, es justamente la fuerza principal que va a producir estos cambios de estos segmentos. Cuando vemos que esta fuerza no se produce como tal y trata de vencer, vamos a ver que este segmento pasivo se enlonga más de lo que debería ser, se reblandece o se incorpora más de lo que debería ser, y eso es patológico. Lo vamos a conversar más adelante. Entonces, hablando un poco de las distocias de contracción, como les mencionaba en inicio, eh, tenemos que recordar que el cambio, el trabajo de parto, el parto en sí se produce por tres tipos de fuerzas. Las que ejercen las contracciones uterinas, las que ejerce el líquido amniótico, las que ejerce la presión intraabdominal. Estas tres fuerzas, llamada presión hidrostática de la del líquido amniótico, presión intraabdominal que la ejerce la propia madre con el pujo materno, y la presión ejercida por las contracciones uterinas van a progresar finalmente en el parto y la expulsión del feto. Entonces tiene que haber una adecuada armonía entre las contracciones uterinas, la presión ejercida por el polo del feto y la resistencia cervical. Esto tiene que ser armónico para que se produzca un parto normal. ¿Ok? Como sabemos, en la segunda etapa del trabajo de parto, es decir, cuando ya el feto ha descendido, cuando hay una mayor dilatación, se incrementa esta fuerza de las contracciones con
una presión intraabdominal del pujo materno. Eso va a generar una fuerza incrementada a la expulsión, aparte de la sumatoria generada por la presión hidrostática y por las contracciones uterinas. Entonces, entenderán que la falla de alguna de estas me va a producir algún tipo de trabajo de parto anormal. ¿Qué causa, qué produce un trabajo de parto anormal? Entonces, uno, contracciones uterinas inadecuadas. Evidentemente, si yo no tengo una contracción uterina normal con un cierto grado de presión de milímetros de mercurio, si no tengo una contracción que inicia en el fondo, como ya lo vamos a observar más adelante, no va a producirse cambios o modificaciones cervicales y por lo tanto no se va a producir el descenso y la expulsión fetal. Entonces, esto va a producir a la larga que la paciente se encuentre en un pujo constante o que por el mismo dolor se canse, se agote. Tus reservas de glucosa de la paciente se agotan y evidentemente la paciente terminará agotada. Entonces, a las contracciones inadecuadas se sumará el agotamiento materno y bueno, pues evidentemente si vamos a pedir, señora, puje, no va a tener las fuerzas suficientes para hacerlo. ¿Qué otras causas? Anomalías de la presentación, de la posición, cambios estructurales en la pelvis ósea. Evidentemente, conforme pasan los años, a veces los huesos se calcifican, se llenan de picos, se forman exostosis sacras, a veces se modifica un poco la pelvis, no es lo mismo una pelvis en un adolescente que una pelvis en una paciente adulta, surgen modificaciones propias de la edad, entonces esto me puede producir un trabajo de parto anormal. Y generalmente estas se producen o se hacen evidentes por lo general en la segunda etapa de parto. Entonces, ¿qué hallazgos comúnmente encontramos en un trabajo de parto ineficaz o anómalo? Pues podemos encontrar que se prolongan los tiempos. Se prolongan los tiempos tanto del trabajo de parto en fase latente como en la fase activa. Eso va a producir que sea lento o que se detenga, ¿no? Va a haber una expulsión inadecuada o quizás no se lleguen a expulsar el feto y sobre todo y la placenta. Va a haber una desproporción fetopélvica. Ya mencionamos que lo compone problemas tanto del tamaño fetal, de la cabeza, la misma pelvis, anomalías de la presentación, anomalías de anatomía fetal, etcétera, etcétera. Y también se puede presentar con una ruptura prematura de membranas sin labor de parto. Entonces, el resultado de la anomalía va a ser la mala armonía entre la fuerza que lo corresponde el útero a la madre, el producto, el feto y el canal o la pelvis ósea. El trabajo de parto disfuncional, ustedes recuerdan las fuerzas que inician el trabajo de parto. Las fuerzas que inician son a través de focos a nivel del fondo uterino. A esto se le denomina el triple gradiente de contracción uterina, en donde las contracciones comienzan a partir del fondo uterino, a partir de uno de los cuernos. Esta gradiente miometrial produce una contracción que va del fondo uterino hasta el cuello y de ser armónico y eficaz va a producir los cambios cervicales. Se requiere al menos para que se produzca algún cambio, alguna modificación, una presión de más o menos 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, para una contracción uterina eficaz de trabajo de parto, por lo menos unos 60 milímetros de mercurio. Entonces, si yo tengo por debajo de estas cifras de tensión del miometrio, evidentemente voy a tener un trabajo de parto anormal y no voy a tener unos cambios cervicales. Tenemos dos tipos de disfunción uterina en este caso. Las que son causadas de manera por hipotonía uterina. Por ejemplo, tenemos contracciones uterinas con una regularidad constante, o sea, puede ser que yo tenga 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero quizás la presión, o sea, estos milímetros de mercurio sean insuficientes para producir los cambios cervicales. O sea, son regulares, pero son poco intensas. En cambio, cuando hablamos de una disfunción uterina hipertónica, estamos hablando de aquella que se produce porque hay un patrón de contracción uterina, pero no es del que inicia en el fondo. Son focos que se
producen de manera anómala en el cuerpo, en un lado del útero, por debajo del segmento, arriba del segmento, y va a producir que estos focos no sean armónicos, no se entiendan, y produzcan contracciones ineficaces justamente porque no llega la fuerza o la presión de manera normal al cervix, ¿no? Porque se producen en diferentes lugares. Y es ahí donde justamente por estos dos tipos de anomalías en el trabajo de parto, vamos a encontrar los diferentes tipos de alteración del trabajo de parto que progresan a una detención o a un enlentecimiento del trabajo de parto. Tenemos prolongación de la fase latente y la prolongación de la fase activa. Esta evidentemente se produce hasta los 3 centímetros de dilatación en la fase latente. ¿De qué se caracteriza? Un periodo mayor de lo normal, de lo que se espera en un trabajo de parto. En la fase latente ya conocemos que las pacientes nulíparas pueden demorar hasta 20 horas sin progresar a la fase activa. Y en el caso de multíparas, hasta 14 horas. Cuando se prolongan más allá de eso, voy a tener prolongaciones de la fase latente. Entonces vamos a tener tipos según si es nulípara o según si es multípara. ¿Qué más? La prolongación de la fase activa. La prolongación de la fase activa tenemos si esta se divide en el cese o la detención. Ahí, chicos. Sí, doctora, ahora sí se visualiza. Ok, gracias. Entonces, como les decía, nuevamente repetimos. Entonces, prolongación de la fase activa, vamos a hablar cuando, según la OMS, en por lo menos 4 horas no se ha progresado más allá de 1 centímetro de dilatación, o cuando en por lo menos 2 horas la dilatación no progresa, llamamos detención de la fase activa del trabajo parto. Ahorita le voy a hacer un ejemplo. Entonces, para yo concluir que tengo una fase activa que no ha progresado, que se ha disociado, tengo que estar evidentemente en una dilatación 4 o más, una fuerza contráctil con las unidades de Montevideo, debo tener 200 o más, o debo tener una periodicidad. Es decir, yo tengo que tener contracciones frecuentes, eficaces y estar en la fase activa. Entonces, bajo estas circunstancias, si yo veo que se detiene el trabajo de parto, yo recién puedo llamar el fracaso de trabajo de parto. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 contracciones o una contracción en 10 minutos, pero que es una contracción muy potente. Entonces yo no puedo llamar en ese momento un fracaso de trabajo de parto. Tengo que tener las otras condiciones para llamarlo a tal cual. Entonces, simplemente para recordarles algo que ya ustedes deben conocer, es el partograma de la OMS. El partograma de la OMS justamente me permite a mí monitorizar adecuadamente el trabajo de parto. Ustedes, bueno, no sé, supongo que ustedes o en el hospital ya deben conocer esta tabla, este partograma, este gráfico. Este gráfico justamente me permite valorar en el tiempo cómo va comportándose mis contracciones uterinas, cómo se va progresando la dilatación y cómo va progresando el descenso. Entonces, tenemos en la columna vertical la dilatación que llega hasta 10 y en la columna horizontal el tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que yo vaya registrando a partir de la fase activa del trabajo de parto, lo tengo que registrar justamente por horas en la fase horizontal y en la perdón, en la línea horizontal y en la línea vertical, la dilatación. Entonces, ¿cómo yo voy a saber, aparte de mi monitoreo, evidentemente, de estar con la paciente, cómo yo voy a saber que se está disociando? Justamente con el partograma. Yo tengo que ir colocando las horas. Si yo en el cuadradito 1 le pongo, vamos a ver si se puede poner acá. ¿Se ve mi mouse? ¿Se ve el mouse? El puntero, mejor dicho. Sí, sí se ve, doctor.
Ah, ok, perfecto. Entonces, si yo aquí en el número de horas voy colocando que está en fase activa del 4, digamos 7 de la mañana, le encontré 4 dilatación y va progresando. Entonces, ya sabemos, cada cuadrado es una hora. 4, 5, 6, sigue en 4 dilatación y veo que no progresa. Entonces, justamente el partograma me va a permitir saber qué es lo que vamos a hacer. Ya sabemos que esta es una línea de alerta y esta es una línea en la cual nosotros tenemos que actuar. Entonces, si esta dilatación o progresa muy insignificantemente, nosotros tenemos que ver cómo están las contracciones uterinas en el resto del partograma. Bueno, yo no lo he cogido acá, pero ya sabemos que más abajo se grafican las contracciones, la intensidad, la frecuencia. Entonces yo voy valorando. Estoy en mi hora acá en donde dice el cuadrado 7, ¿no? Digamos, ya estamos en la hora 7 con 5 de dilatación, aquí donde lo estoy señalando. Pero veo que en la parte de las contracciones, pues son una, dos contracciones que duran pues 15 segundos, 10 segundos. Entonces yo en mi partograma estoy viendo que hay un retraso en la dilatación, pero que el problema es probablemente porque mis contracciones son inadecuadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Evidentemente, generar una acentuación de trabajo de parto con oxitocina. Entonces, para esto la importancia del partograma, para ir graficando cómo se está comportando en el tiempo. Muy bien. ¿Cómo se le denominan estas distocias del trabajo de parto? Entonces, vamos a encontrar que tenemos trastornos de la prolongación. Ya sabemos la fase latente prolongada, la que tiene más de 20 horas o más de 14 horas en las multíparas. Y aquí pues el tratamiento, bueno, no necesariamente el tratamiento preferido, yo lo estoy agarrando del libro, pero el tratamiento aquí es que caminen, que regresen, reposo, que se alimenten y que regresen, ¿no? Dependiendo de la paciente, si es una paciente con cesárea anterior una vez o si tiene alguna otra complicación, ya veré si el estímulo finalmente la acentúo o si eso ya lo voy a valorar. Dos, los trastornos de retraso, los retrasos tanto de dilatación de la fase activa o de la fase latente, perdón, la fase activa, tanto de las nullis o las multis, aquí sí es importante este conocimiento que les había mencionado que ustedes deben saber cómo la parte de cómo yo evalúo la fase activa en el trabajo de parto. Ustedes recordarán que la fase activa yo le evalúo la dilatación si es que progresa a 1.10 centímetros por hora en las nulíparas o 1.5 centímetros por hora en las multíparas. Esto ya lo conocen, ustedes lo han visto en la parte de fisiología normal del trabajo de parto. Y el descenso es 1 centímetro por hora en las nullis y 2 centímetros por hora en las multis. Esto según... Entonces, lo que salga fuera de lo normal de esto, ¿no? Lo que vaya más allá de estos tiempos, a eso yo le voy a denominar una dilatación de la fase activa del trabajo de parto. Puede ser un retraso o puede ser un cese total de tanto la dilatación o del descenso. Entonces, para recapitular, en los trastornos de retraso o los trastornos de la tipo de tensión, tengo que recordar estos numeritos, porque de acuerdo a esto yo puedo decir si está lento o si ya finalmente está retrasado el trabajo de parto. ¿Qué es el manejo acá? El manejo es observación, hidratación y voy evaluando. Si la paciente tiene contracciones uterinas ineficaces, evidentemente voy a darle oxitocina, ¿no? Si la paciente ya veo que tiene buena dinámica, es muy regular, hay otras condiciones que me están alterando el trabajo o me están retrasando el trabajo, probablemente termine siendo una cesárea, ¿ok? Y bueno, la dilatación o el descenso, más que todo, principalmente, recordemos que es cuando tenemos justamente esta fase activa que ya pasa de las 2 horas y no progresa, o en algunos casos también mencionan más allá de las 4 horas y tampoco progresa. Esto de acá me parece que ya es un poco más para residente, porque esto es ya para temas específicamente de la fase activa. Acuérdense que hay una aceleración máxima, una meseta, todo eso se refiere a esta parte de acá.
creo que no hay necesidad. Pero sí, respecto a la detención del descenso, aquí, por ejemplo, en el Williams te menciona que si ya pasó una hora y no avanza, no se detiene, ya está disociado. Ahora, les comento, en la vida real esto no se produce así. Normalmente cuando tenemos un trabajo de parto, lo que tiende a retrasarse más generalmente es el descenso. Ustedes van a ver pacientes cuando vengo hablando, está en 4, está en 5, está en 6, en 8, en 10 y quizás la altura de presentación todavía no se modifica o se modifica muy ligeramente. Esto se produce porque a veces está con circular al cuello, a veces está con una posición todavía no rota, etcétera, etcétera. Pero no por eso, para mí, voy a tomarlo como ya un trabajo de parto distóxico. Por el contrario, voy valorando qué otras cosas hacer. De repente romper las membranas, hacer que se produzca una efusión del líquido amniótico para ver si desciende la cabecita, quizás forzar el pujo a la paciente para que descienda un poco más. Entonces, el retraso y la detención pronósticos que yo tengo que agotar otras circunstancias para yo denominarlas como tal. Para fines numéricos, aquí pues te mencionan que si no hay descenso de ningún tipo, ya pues se le denomina detención del descenso, pero para fines prácticos generalmente no es así. ¿Ok? Para lo que es dilatación, eso sí es justamente como lo hemos mencionado. Entonces, para que no se confundan, nuevamente recapitulando, los trastornos en la fase activa tienen que recordar estos numeritos que ustedes lo conocen como la parte normal, ¿ok? Cuando se produce en cuanto al descenso, si yo les pregunto que ya el retraso perdón, que no descienda una hora o más va a depender de otros factores. Yo tengo que agotar otras cosas más para yo recién decir detención del descenso. ¿Ok? Es decir, tengo que tener buena dinámica, tengo que tener un feto en una posición adecuada, tengo que ya tener un tiempo de espera de más o menos unas 4 horas o más y que no progrese y que finalmente valorar si al yo romper las membranas tampoco llega a descender. Eso ya lo vamos a ir valorando después. Otro trastorno muy frecuente es el trastorno del trabajo de parto. ¿En qué se caracteriza el trabajo de parto precipitado? El trabajo de parto precipitado justamente es el trabajo de parto muy rápido, pero no es el que, por ejemplo, se produce en las pacientes multigestas. Ustedes van a ir a la emergencia y van a encontrar una paciente que progresa su dilatación muy rápido si tiene 1, 2, 3, 4, 5 partos, sino que es un parto que es muy violento, que se produce por lo menos en unas 3 horas de iniciado el trabajo de parto. ¿Ok? Hay pacientes que a veces tienen un umbral de dolor muy bajo y ese umbral de dolor muy bajo va a producir que el dolor no lo perciban y que se esté progresando de dilatación constantemente. Y cuando ya se den cuenta, el parto ya esté avanzado. ¿Cuál es el problema? Que estas contracciones que son muy fuertes pueden producir daño al feto, al producir el choque de este feto con el canal del parto. Entonces, el trabajo de parto precipitado lo que se caracteriza es que puede producir diferentes lesiones a nivel tanto del canal del parto, puede producir lesiones en el feto, pueden producir atonía uterina, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me debe a mí llamar la atención en un trabajo de parto precipitado, uno, es que es un trabajo de parto que se produce muy rápido, aproximadamente en 3 horas. Generalmente son pacientes que tienen muy poco dolor, muy poca sensibilidad al dolor y que me pueden producir sí complicaciones que pueden ser de muy leves a muy severas. ¿Ok? ¿Qué tipo de complicaciones pueden presentar el parto precipitado? Uno, laceraciones del canal del parto, desgarros que pueden ir de simples laceraciones hasta desgarros severos, tanto de la parte genital anterior, de la parte rectal, etcétera, etcétera, por
la propulsión y la fuerza con la que sale el feto. Dos, eh, producto de las contracciones tan intensas, el útero se puede agotar y producirse una atonía uterina. Hay un riesgo de embolismo de líquido amniótico por la fuerza con la que se expulsa y también puede presentarse DPP, puede haber hemorragia posparto, meconio al nacer o Apgar bajo también cuando nacen estas gestaciones. Evidentemente, no podemos usar tocolíticos ni mucho menos oxitóxicos en el trabajo de parto precipitado. Muy bien. Respecto a las distocias del trabajo de parto, tenemos la desproporción, perdón, del canal del parto, la desproporción fetopélvica. Chicos, denme 2 minutos, por favor, un ratito. Ahorita continuamos. Ya, chicos. Entonces, de proporción fetopélvica. Como les decía, antiguamente nosotros denominábamos el famoso DCP, aquel, digamos, esa disparidad que había entre el feto y la pelvis, exclusivamente causado por o que el feto era muy grande o la pelvis era estrecha. Actualmente se acuña que esto ya no se debe dar como tal. ¿Por qué? Porque el diagnóstico suele ser dinámico. Es así, si yo tengo alteraciones en la presentación, alteraciones en el tamaño de la cabeza fetal, alteraciones del tipo de contractibilidad, etcétera, etcétera, recién puedo, cualquiera de esas situaciones puedo yo llamar una desproporción cefalopélvica o desproporción fetopélvica, perdón, ya no cefalopélvica. Entonces, ha ido cambiando la terminología y generalmente no es absoluta. Antes, por ejemplo, como en algunos casos, algunos de ustedes les he comentado, si yo tengo una pelvis estrecha, pero con un feto con 2,500, una restricción de crecimiento intrauterino, si yo tengo un feto con ese peso y una pelvis estrecha, yo tendría que recién ver en trabajo de parto a ver si va a salir o no. Claro, la pelvis estrecha, pónganse, debe ser un conjugado diagonal menor de 12 o cualquier estrecho al que esté alterado. Pero para el feto que tengo en ese momento de 2,500, tranquilamente puede progresar en un trabajo de parto. Entonces, no necesariamente es una distocia esa situación. Por eso es que esto se va viendo de manera dinámica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en consultorio encontramos una pelvis estrecha, yo a la paciente le digo, mire señora, hay que esperar cómo forme y llega al embarazo, al fin del embarazo. De igual manera, tengo una pelvis ginecoide muy adecuada, muy buena, pero de repente voy viendo que el feto está creciendo más, de repente tiene una anomalía estructural que me hace que la cabecita sea grande, qué sé yo. Entonces yo le voy diciendo, señora, vamos a ver conforme llega al final del embarazo y vemos si se puede dar el parto vaginal o si se produce de repente una desproporción fetopélvica. Entonces ahí recién yo puedo denominarla como tal. Entonces no es un diagnóstico absoluto, eso es lo que quiero concluir. Eh, el diagnóstico no se repite necesariamente.
Obviamente, incluso dentro de las mismas parejas, si una pareja tuvo un bebito gordito en el primer embarazo y es la misma pareja para la segunda vez, no necesariamente se repite el mismo diagnóstico y por lo tanto no necesariamente se va a repetir la distocia de parto. Y como menciono al final, rara vez la pelisósea limita el parto vaginal, ¿no? Habitualmente un feto promedio adecuado, por más estrechez pélvica que se tenga, habitualmente podría salir dependiendo el peso final. Para términos de la teoría, de la parte de los exámenes, evidentemente cuando hablemos o cuando pregunte algo respecto a esto, vamos a hablar ya en cosas así muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, tengo un bebito con hidrocefalia no sé, pues una ventriculomegalia, por citomegalovirus, qué sé yo, y tengo una pelvis normal, probablemente ese bebito, a esa madre, a una desproporción fetopélvica, ¿no? Ya. ¿Qué otras cosas tenemos? Las distocias de presentación. A la cabeza, la presentación pélvica. Entonces, la presentación pelviana o la presentación pélvica o fetopodálico, ya sabemos que es relativamente frecuente dentro de de las alteraciones de presentación. Más o menos representa el 3 al 5%. Y bueno, las causas o los factores de riesgo que se produzca un parto, un una presentación podálica, pues es mucho líquido, que sean prematuros, ya sabemos que los prematuros están moviéndose constantemente, los embarazos múltiples, los bebitos con hidrocefalia tienden a acomodarse de manera podálica, la anencefalia, alguna alteración estructural, las placentas previas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de presentación pélvica tenemos? Uno, la presentación podálica completa. Aquí tenemos la presentación podálica completa, que es el gráfico número 2. Como pueden ver, se caracteriza en que ambas caderas y ambas piernas están flexionadas. Quiere decir que, como ven en la figura 28.2, ahí la cadera está flexionada sobre el torso y la rodilla está flexionada sobre el muslo. Entonces lo vemos el bebito como una posición fetal normal, pero en presentación podal. Luego tenemos la podálica incompleta, en donde vemos donde una o ambas caderas están extendidas. Esta es vendría a ser la 28.3, la siguiente, la tercera figura, en donde una de las extremidades podálica, uno de los miembros inferiores, salen por fuera de la cavidad pélvica, ¿no? Y finalmente tenemos la presentación o variedad nalgas puras o nalgas francas. Esta de que, como yo diferencio en las nalgas puras, la presentación pelviana franca, nalgas puras o la podálica completa, ¿cuál es la diferencia? Como ustedes pueden observar entre el gráfico 1 y el gráfico 2, es la extensión de las piernas. En las nalgas francas, como dice su nombre, solo presentan las nalgas y las piernitas, como las ven, están extendidas hacia el polo cefálico. En cambio, en la pelviana completa, estas piernitas están flexionadas y por eso es que también se presentan las piernas. ¿Ok? Entonces no se olviden, muchachos, la variedad nalgas puras o nalgas francas, están viendo principalmente las nalgas y las extremidades y los miembros inferiores están bien extendidos. La completa están flexionados y la incompleta, pues uno de los miembros inferiores sale por fuera de la cavidad. ¿Y qué es importante añadir aquí en el trabajo de parto podálico? Que si bien es cierto, nosotros atendemos, tienen que ser personas experimentadas para atender. Tienen que tener ciertas condiciones para yo darle chance vaginal y no operarlo. Justamente las condiciones que ponen aquí, por ejemplo, que favorecen el trabajo de parto, perdón, que favorecen la cesárea en trabajo de parto, son las que menciono acá. Por ejemplo, falta de experiencia del operador. Si yo no tengo experiencia, no me puedo exponer al feto. Entonces, lo opero. Evidentemente, si la paciente no quiere parto podálico, pues cesárea. Fetos grandes. Si yo tengo un feto de 3.800, 4 kilos o más, no lo puedo exponer a una presentación a un parto vaginal podálico. Fetos pretérminos, restricción de crecimiento uterino, cabezas muy extendidas o evidentemente una presentación
pélvica incompleta, como la que es el gráfico 3, esta paciente va a sala. Esta paciente va a sala, de todas maneras. Las otras dos se podría intentar y dependiendo, como le digo, la experiencia. Y evidentemente, si tengo una paciente con cesárea anterior una vez y viene con contracciones y parto podálico, de preferencia es una cesárea, ¿no? Por todo el riesgo que voy a mencionar más adelante. La tensión del parto podálico, como pueden ver, ahí estamos viendo en el gráfico, esa es una variedad nalgas francas, en donde el parto podálico, como cualquier parto, se produce normal, va saliendo de manera, va saliendo solo, va progresando las contracciones y el pujo materno hace que vayan saliendo las nalgas. Una vez que las nalgas se ven por el introito, entonces nosotros introducimos nuestras manos y las vamos sacando mientras lo vamos rotando. Vamos rotando el feto y vamos descomprimiendo o desimpactando uno de los miembros inferiores. Una vez que salen los miembros inferiores, como pueden ver en el tercer gráfico, agarramos con ambas manos los pulgares sobre la región sacra y lumbar y los dedos sobre las crestas ilíacas y hacemos una tracción suave. Esa tracción puede ser acompañada con una tela, con una toalla, porque ya saben que los bebitos están con su vermis y eso puede producir que se nos resbale. Entonces, de preferencia, con algo que nos permita traccionarlo. Luego, pasamos a que una vez llegamos y al traccionar logramos observar, objetivar el hombro, rotamos hacia un lado unos 180 grados y hacemos que se presente el hombro anterior, que puede ser el derecho o el izquierdo, y con nuestra mano que introducimos, como se puede ver en el segundo gráfico, por encima de la vagina, traccionamos el brazo para descomprimirlo. Una vez que descomprimimos un brazo, hacemos una rotación total del feto para descomprimir el otro brazo. Y finalmente nos va a quedar la cabecita. Una vez que tengamos la cabecita mirando hacia abajo, vamos a tener que hacer una famosa maniobra que se llama la maniobra de Morisot. La maniobra de Morisot lo que hace es, tenemos que primero tener dos operadores. Un operador que me va a ayudar haciendo una presión suprapúbica, como pueden ver ahí en el tercer gráfico, y el otro operador, que es el que tiene el parto, el experimentado, va a tener sus manos en dos posiciones particulares. Una mano, la que está por debajo, que va a ir por debajo, perdón, del tórax, y se va a dirigir hacia el maxilar superior del feto, y la otra mano va a agarrar el cuello entre sus dedos y va a ejercer una presión. Tanto la presión que ejerza el operador que está haciendo la presión suprapúbica, más la tracción hacia arriba que hace el operador, el que está atendiendo el parto vaginal podálico, va a hacer que se desimpacte la cabeza fetal. Entonces es importante que sea con dos personas. Como les digo, esa es la famosa maniobra de Morisot. Luego tenemos la presentación transversa. Entonces aquí evidentemente tenemos que el eje longitudinal del feto se encuentra perpendicular al eje materno. Al encontrarse de esta forma, vamos a tener que el hombro se expone hacia la cavidad, hacia la pelvis, ¿no? Entonces, no va a progresar esta salida. Cuando tenemos que de repente entre el ángulo, entre el eje longitudinal y el eje perpendicular de la madre forma un ángulo agudo, se le denomina la famosa presentación oblicua, que es inestable y es transitorio. Entonces, a veces va a pasar que el hombro puede, ¿cómo se llama?, palparse durante el tacto vaginal o también la parrilla costal, dependiendo qué tanto ha progresado. Lo que peor puede pasar es que este hombrito o este bracito salga por la cavidad vaginal si estando en una presentación transversa. Ahorita lo vamos a ver qué se puede ver, qué se puede apreciar en esas situaciones. Entonces, hablamos de una presentación transversa, va a estar de dorso anterior, de dorso posterior, en dorso superior o dorso inferior, dependiendo dónde se localice la columna vertebral del feto.
Esto es lo peor que puede pasar. Un feto en transverso o un feto en una mala presentación cefálica en la cual se prolapse uno de los brazos, como lo pueden observar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar en este útero? En este útero se van a formar dos fuerzas contráctiles. La fuerza del segmento superior que ya habíamos conversado, que es una fuerza contráctil que se origina en el fondo, pero que se va a ver obstruida por la salida anómala de ese feto en transverso. Entonces, este feto en transverso va a hacer que se empiecen a las contracciones perderse hasta donde llegan ellos, donde llega la porción del feto en transverso. Estas contracciones va a generar que se produzca un adelgazamiento mayor del segmento inferior y que ese segmento inferior termine corriendo, se termine subiendo hacia el segmento superior. Al presentarse esta deformidad, como pueden ver, del útero, en la cual vemos que un segmento superior está muy contráctil, muy grueso, y un segmento inferior muy adelgazado, muy ascendido, me va a producir lo que llamamos este, el famoso síndrome de Vandel-Frommel, que se caracteriza por justamente esta contracción, esta contracción patológica, ¿no? Entonces, este anillo de retracción patológica, perdón, no contracción patológica, este anillo de retracción patológica se presenta a nivel de la unión del segmento superior y del segmento inferior. Este anillo de retracción es un adelgazamiento muy intenso que puede producir, hasta en el peor de los casos, una rotura uterina. ¿Cuándo se puede producir una rotura uterina? Así como cuando se produce en pacientes con antecedentes de cesárea, también en pacientes con anillo de retracción patológica. Recordemos, el anillo de retracción patológica no es otra cosa que la convergencia entre el segmento superior y el inferior, pero de manera patológica. Esta convergencia se produce porque el segmento inferior se adelgaza más de lo normal, producto de una obstrucción del trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar, no? Avanza un trabajo de parto, se produce un RPM, prolapsa el brazo, como en este caso, y esto va a generar el famoso anillo de retracción patológico. Y finalmente, este segmento uterino tan adelgazado en el trabajo de parto puede llegar a romperse, o quizás cuando yo entre a sala a operar este tipo de pacientes, esté tan adelgazado que yo al hacer la esterotomía, pues se produzca un desgarro muy largo o se rompa el útero en dos prácticamente al tener un segmento tan delgadito. ¿Qué otra distancia de presentación tenemos? La presentación compuesta. La presentación compuesta no es otra cosa que una de las extremidades se prolapsa por delante o se presenta al frente de la presentación fetal. Tenemos la cabecita, como ven ahí en la imagen, el bracito del bebito está por encima de la presentación, ¿no? O a veces se cubren la cara, pero esto es sencillo. El parto puede producirse de manera normal, de manera espontánea, o yo introduzco mi mano y remuevo el bracito para permitir la salida completa de la cabeza fetal, ¿no? No interfieren con el parto vaginal en la mayoría de los casos y como les decía, puede empujarse la extremidad si interfiere la salida del feto. Las famosas deflexiones. Las famosas deflexiones no es otra cosa que anomalías de la presentación, en las cuales vamos a ver que, si bien es cierto, se está presentando la cabeza fetal, la parte que se me está presentando al exterior no necesariamente es normal. Ya sabemos que la presentación normal, el grado de flexión normal, es la que se presenta en el occipucio, que vemos la fontanela posterior. Pero luego tenemos uno de flexión de primer, segundo y tercer grado. La de primer grado, en donde vemos que lo que se presenta es el brecma y me va a presentar el diámetro occipito frontal. ¿Ok?
aquí sí se ve mi trazo. Vamos a ver si lo podemos ver, ¿no? Entonces vamos a observar que se va a presentar el diámetro occipito frontal. ¿Ok? Este aproximadamente mide de 11.5 centímetros y lo que vamos a palpar nosotros es el brecmo. ¿Ok? En el segundo grado vamos a observar que lo que vamos a palpar es la frente y a, pal- lo que va a presentarse es el diámetro mayor, que es el occipito mentoniano. Este occipito mentoniano puede llegar a medir hasta 13.5 centímetros. Y entonces el problema es que cuando se presenta este diámetro tan grande, es muy difícil que salga por la pelvis materna. ¿Ok? Al producirse este diámetro, este diámetro el que sale, definitivamente a este nosotros le llamamos la presentación tipo de flexión de segundo grado de frente y nosotros para ya saber que tenemos que operarlo, decimos esta presentación va de frente a sal. Esta de ninguna manera por el tamaño que es 13.5 centímetros, va a salir por la vagina de manera normal. ¿Ok? Y finalmente tenemos la, la, la presentación de cara que va a ser el diámetro, perdón, segmento bregmático, más o menos así, y que este llega a medir hasta 11.5 centímetros, ¿ok? Estos 11.5 centímetros van a permitir un parto normal porque ya sabemos que el conjugado diagonal mide hasta 12 centímetros. Entonces, de las tres tipos de deflexiones, acuérdense que en el reparo anatómico es el mentón, en el otro el punto de reparo es la nariz y en el otro en el punto de reparo es el brecma. Recuérdense que el de flexión, el grado de flexión segundo o presentación tipo de flexión de frente va a sala porque tiene un diámetro mayor que es el occipito mentoniano. Los otros dos podrían salir por vía parto vaginal. Si me preguntan en mi experiencia, incluso las presentaciones tipo mentonianas, como estamos viendo en el grado de tercer grado, habitualmente lo operamos, porque es medio complicado sacar un bebito con este tipo de presentación. ¿Ok? Entonces, no se olviden en cuanto a las deflexiones. Vamos a... Muy bien. El asinclitismo. ¿Qué es el asinclitismo? Aquí vamos a volver a anotar algo. Entonces, el sinclitismo, para empezar, no es otra cosa que la equidistancia que hay, aquí como pueden ver, la equidistancia que hay entre el promontorio y la sutura sagital, así como la distancia que hay entre la sutura sagital y la sínfisis del pubis. Esta distancia entre estos dos diámetros, o sea, el promontorio y la sutura sagital y la sínfisis del pubis, tienen que ser igual. Es decir, si yo tengo 8 centímetros acá, yo tengo que tener 8 centímetros acá, por así decirlo, ¿no? Esa equidistancia normal se le llama sinclitismo. Cuando, cuando yo tengo que justamente la sutura sagital se mueve hacia el lado anterior, o sea, hacia el lado posterior, o sea, hacia el promontorio, o hacia el lado anterior, o sea, la sínfisis del pubis, en ese momento yo le denomino asinclitismo, ¿ok? Y lo que no deben confundirse es que nosotros llamamos asinclitismo anterior cuando lo que se me muestra al tacto vaginal es el parietal anterior. Por eso se denomina sinclitismo anterior. Entonces, lo que no deben confundirse es la sutura sagital se va hacia la parte posterior, o sea, el promontorio, pero lo que se me muestra a mí es el parietal anterior y por lo tanto, por eso se denomina asinclitismo anterior. Del otro lado,
tengo la sutura sagital que se me va hacia la parte anterior, o sea, hacia la sínfisis del pubis. Lo que me va a mostrar es la parietal posterior y por lo tanto yo le denomino asinclitismo posterior. Entonces, eso tengan cuidado, por favor, chicos. El asinclitismo anterior o posterior lo denomina el parietal que se expone al tacto vaginal. ¿Ok? Y evidentemente, pues algún grado de asinclitismo puede producir que no se produzca el parto vaginal. Muy bien. ¿Qué complicaciones del trabajo de parto tenemos? Hoy se ha quedado aquí mis gráficos. ¿Qué complicaciones del trabajo de parto tenemos? En general, tenemos trabajo de parto, en general, pueden producir todos infecciones por el tiempo que se produce estas, estas distocias. Entonces, cualquier distocia, sea de presentación, de trabajo de parto, me va a producir evidentemente un trabajo de parto prolongado, o sea, un periodo de latencia mayor de lo que debería durar un parto normal. Dos, infecciones. A la cabeza, la coriomionitis, que se puede producir intraparto o posparto. Recuerden que ustedes cuando están evaluando una paciente con trabajo de parto, ustedes le hacen el tacto vaginal, le hace el tacto vaginal interno, le hace el tacto vaginal residente, le hace el tacto vaginal médico asistente, el otro médico asistente, la interno obstetricia. Entonces, tantas personas hacen tantos tactos vaginales y más aún en pacientes que no progresan su parto, que tienen mayor riesgo de infección de las membranas corioamnióticas. Y por eso la corioamnionitis intra o postparto. Justamente al encontrarse en una constante contracción y a veces patológica, podemos encontrar que este útero se agota y finalmente no se va a contraer adecuadamente cuando se produzca el parto fetal, el parto del feto. Entonces, vamos a presentar una hemorragia posparto por atonía uterina. ¿Qué más puede producirse? Desgarros uterinos por la cabeza fetal impactada, como mencionábamos, rotura uterina por el adelgazamiento del segmento uterino, que ya dijimos que era el anillo de retracción patológica, en peores casos por infección circundante o por las lesiones propias del suelo pélvico, podemos producir fístulas, desgarros perineales, laceraciones del suelo pélvico y bueno, el anillo de contracción patológica que ya mencionábamos, ¿no? Que lo compone finalmente la convergencia del segmento superior del segmento inferior, de manera patológica, evidentemente. Muy bien, ¿qué otras distocias del trabajo de parto tenemos? Las famosas distocias del cordón umbilical. Entonces, cuando nosotros evaluamos el cordón umbilical, debemos recordar que podemos encontrar, por ejemplo, los circulares del cordón. Pueden ser simples, pueden ser dobles, triples, quíntuples, y estas pueden ser al cuello o partes fetales. Entonces, evidentemente, las que me van a producir alteraciones del trabajo de parto son aquellas que se presenten con enredamiento del cuello fetal. Dos, tenemos los famosos prolapsos del cordón. Y los prolapsos del cordón, ahorita lo vamos a ver en un gráfico, van a ser de tres tipos. Entonces, ahí tenemos la distocia del cordón del parto, ahí podemos ver el cordón umbilical. ¿Cuál es el problema con el cordón umbilical? Que el cordón umbilical puede estar enrollado muchas veces y hacer que evidentemente la longitud del cordón umbilical se acorte en cada contracción y esto produzca desoxigenación del feto y también pues un efecto, digamos, un efecto eh, propio por la misma compresión del cuello, es como si lo estuviera ahorcando, un efecto mecánico, perdón. Se produce un efecto mecánico propio de ajustarle el cuello al feto. Entonces esto quita oxigenación al cordón umbilical. Entonces, uno son los problemas de circular simple, circular doble, circular triple, y otros son los famosos prolapsos del cordón umbilical. Estos prolapsos del cordón umbilical son más frecuentes en aquellas gestaciones donde tienen cordones umbilicales largos. ¿Qué tipo de prolapsos tenemos? La prosidencia del cordón, cuando tenemos
el cordón umbilical, aquí por ejemplo, que está saliendo por fuera de la presentación y estas presentan las membranas rotas. A esto se le denomina prosidencia del cordón umbilical. Si tengo unas membranas íntegras, como en este caso, y el cordón se está prolapsando por delante de la presentación, se le llama procúbito del cordón. Y si tengo, como en este caso, el cordón umbilical por el lado lateral de la presentación fetal, le llamamos lateroincidencia del cordón. ¿Ok? Entonces, no se olviden, cuando prolapsa el cordón umbilical, las membranas están rotas, prosidencia. Si prolapsa el cordón umbilical, pero están las membranas íntegras, procúbito del cordón. Y finalmente, lateroincidencia cuando se encuentran por el lado de la presentación. Muy bien. Esto es en cuanto a distocia del cordón. Y bueno, también tenemos que evaluar la longitud del cordón umbilical. Evidentemente esto a veces se produce durante el trabajo de parto o en la cesárea. Y nosotros no tendemos a saber la longitud hasta justamente después del parto o en el intraparto. La longitud del cordón umbilical pues suele medir entre 30 a 70 centímetros. Menos de 30 centímetros hablamos de cordón breve y más de 100 centímetros hablamos de cordón largo. Evidentemente, mientras más largo sea el cordón, hay más posibilidad de que se prolapse. Y estos también están asociados a anomalías fetales. Mientras que un cordón breve, un cordón más acortado, evidentemente cuando el bebito quiera salir, me va a ejercer un efecto mecánico al estirar ese cordón umbilical y disminuir el calibre de los vasos y por lo tanto me va a quitar el aporte vascular. Entonces, cordones breves están asociados a sufrimiento fetal intraparto, sobre todo cuando se va presentando un descenso mayor de la presentación fetal. Tenemos otro tipo de distocias que son los famosos nudos de cordón, en donde por ahí los bebitos pues quedan vueltas de un lado al otro. Tenemos por ahí un cordón largo y se produce un nudo. Y este nudo durante el trabajo de parto pues se va a ajustar y va a quitar el aporte vascular al resto del cordón. Y finalmente tenemos otra alteración que es la basa previa, en lo cual tenemos el cordón umbilical que se inserta de manera normal donde le corresponde, pero vasos placentarios, sobre todo los que discurren por la cara amniótica, van a irse delante de la presentación fetal. Es decir, vamos a observar vasos anormales que van y discurren delante del OSI y entre la presentación del polo fetal. Entonces, cuando se produce justamente el descenso o las contracciones, la cabeza va a comprimir esos vasos y va a producir tanto insuficiencia vascular producto de la compresión o desgarros del vaso y también producir una hemorragia obstétrica. Creo que eso me parece que es toda la presentación. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, algo que aclarar, algo que quizás por ahí no hayan entendido para culminar respecto a lo que es anomalías del trabajo de parto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Bueno, yo no sé mucho, pero hay que ser, y tenemos que dar coqueta. Sí, pues es un caballero también. ¿Preguntas, chicos? Que mi enemigo quería venir, te dijo. Mi enemigo fue. Solo escucho a Caldrin Mendoza y su enemigo, pero no escucho a ninguna otra pregunta. ¿Nadie más quiere preguntar nada? Bueno, está bien, chicos. Entonces lo dejamos por ahí hoy. Cualquier duda o consulta, en todo caso, me lo pueden hacer a través del delegado. Si tienen alguna consulta, algo que no se ha entendido, yo lo responderé. Y no se preocupen para el tema para el tema del examen, van a ser preguntas concretas, no van a haber problemas en cuanto a definiciones, van a ser cosas que tienen que leer ustedes propias del libro
Casi toda la ponencia es del Williams, así que no creo que haya variedad en esa situación. Lo que nosotros aplicamos a la vida cotidiana no lo voy a colocar como parte del examen, va a ser parte propio de lo que yo he explicado que se encuentra en el Williams, ¿ok? Pese a que quizás en la vida cotidiana no sea igual. Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Yo les digo de repente, si tengo un bebito de 2,400 y una pelvis estrecha, ¿le voy a dar chance de parto vaginal? En la vida cotidiana quizás nosotros sí, pero para temas de exámenes, para temas de presentaciones, para temas de este tipo, evidentemente no, porque ya teniendo una pelvis estrecha, pues quita las posibilidades, ¿no? Entonces van a ser preguntas más cerradas de ese tipo para que no haya confusiones. Ok, chicos, si no hay nada más que decir, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos todo por ahí